Dios los bendiga. Buenos días. Es una dulce bendición poder compartir hoy este día la palabra de Dios con ustedes. Deseamos que todo esté saliendo muy bien y que la gracia de Dios esté reposando sobre sus vidas. Hoy vamos a compartir en nuestro discipulado algo referente a la cena del Señor. Y le hemos puesto a nuestro discipulado el nombre de el vino como símbolo del Espíritu Santo. Así es. Y vamos a fundamentarnos en la Biblia como siempre y extraer de ahí lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra. El vino como símbolo del Espíritu Santo, y es en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18, donde San Pablo el apóstol nos escribe así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Repito, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Aquí nos muestra la palabra una clase de vino terrenal, que es con lo que dice Pablo: no os embriaguéis, porque la palabra disolución en griego es locura, y, pero más bien nos dice y nos aconseja diciendo: antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí lo que quiere decir es que no nos embriaguemos con vino terrenal porque hay disolución, locura, y en lugar de eso que tomemos el vino celestial, que es el vino de Dios, el Espíritu Santo, como símbolo aquí. Y ciertamente el vino es símbolo del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Eh, Recientemente hemos estado siendo muy instruidos en eso por nuestro pastor general y apóstol, que uno de los símbolos entre todos los que hay del Espíritu Santo es el vino. Y aquí eh, ese símbolo que estamos viendo acá, el Espíritu, cuando dice sed lleno del Espíritu, está hablando del vino celestial. Y es un vino sobrenatural, es un vino no de esta tierra, es un vino que Dios nos da y que es milagroso. Si no, miremoslo aquí, mire, porque esta palabra vino aquí en este texto le hace referencia a este versículo. Mire, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 46, cuando Jesús se narra ahí que en unas bodas de Caná, hizo un extraordinario milagro. Entonces dice ahí: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido, mire, el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Lo que nos interesa aquí extraer es que él hizo un milagro convirtiendo el agua en vino. Esa palabra vino le hace referencia al texto donde empezamos en Efesios 5, cuando nos dice que no nos embriaguemos con vino, y hace la comparación con el vino que celestial, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Nos dice: más bien sed lleno del Espíritu. Amén. En otras palabras, lo que está queriendo decir es: no se embriaguen con vino terrenal, sino que embriáguense con vino celestial. Amén, el vino de arriba. Y es este que Jesús, mire, fabricó aquí, haciendo ese tremendo milagro. Y entonces el maestresala, ¿verdad?, le dijo: todos dan el vino de menor calidad, pues, ¿verdad?, en el principio de la fiesta, cuando comienza. Y le dijo: pero tú has guardado el mejor vino para el final. Y era este, de las tinajas de agua que le llevaron a Jesús. Y él hizo esa tremenda señal que dice la palabra. Este fue el principio de señales que hizo Jesús ahí en Galilea. Entonces este es el vino, mire, ve. No os embriaguéis con vino en el cual hay solución, antes bien se llenos del Espíritu. Igual vino celestial, que es mire, milagroso. No es vino hecho por mano humana, ¿verdad?, sino que es un vino hecho por Dios. Jesús es Dios, amén. Jesucristo es Dios.
Entonces ahí vamos a introducirnos y todo esto le hace referencia a la Santa Cena. Voy a leer este texto como referencia. 1 Corintios 11, 28 y 29 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ya le voy a explicar por qué hemos leído este texto, que le hace referencia a la Santa Cena. Y entonces vemos que en la Biblia, en la doctrina, se enseña acerca del tribunal de Dios. Y hemos aprendido que el Padre tiene su tribunal, el Hijo tiene su tribunal y el Espíritu Santo tiene su tribunal, porque es un Dios en tres personas. Entonces cada uno en su momento. Pero ahora estamos viendo en este vino como símbolo del Espíritu Santo, que es un vino en el que es el vino de la Santa Cena, y el juez, el que juzga en esta mesa, es el Espíritu Santo. Él es el que nos escudriña, nos analiza, y por eso dice la Biblia: examínese cada uno a sí mismo y beba de la copa. Entonces esta palabra, lo que es tribunal, aquí se traduce juicio. Bueno, una de las cosas es sentencia, condenación, juicio y juzgar, que es este versículo que le pasé aquí, mire, cuando le está haciendo referencia a la cena. Aquí abajo dice: el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, mire, juicio come y bebe para sí, pero está hablando de la Santa Cena. Entonces ese juicio es el tribunal, es el crimá, esto que le ponía aquí, mire. Eso significa tribunal, significa juicio, pero es el Espíritu Santo aquí, porque es, y estamos enfocando que Él es el símbolo de este elemento, que representa también la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Él es el juez, Él juzga y Él es el que dicta la sentencia. Amén. Entonces el Padre tiene su tribunal, el Hijo tiene su tribunal y el Espíritu Santo en la Santa Cena. La palabra en griego que se usa para decir el tribunal del Padre es el crino del Padre. El crino es el tribunal del Padre. Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco. El bimá del Hijo es el tribunal del Hijo, que aparece en la carta a los Romanos y en la segunda carta de Corintios, del apóstol San Pablo. El bimá, que es el tribunal de Cristo. Y este que estamos viendo ahora, el crimá del Espíritu Santo, que es en la Santa Cena. Ahí nos juzga a nosotros para que no seamos juzgados con el mundo. Claramente lo dice Pablo. Entonces ahí el único juez es Él. Por lo tanto, vamos a ver versículos como estos, mire, como ejemplo, en esta pequeña reflexión, haciéndole referencia a la Santa Cena. Dice Mateo 7:2: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Repito: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Lo que nos está diciendo acá es que en ese tribunal, ahí en la mesa del Señor, el único juez es el Espíritu Santo, que es Dios. Y que nosotros, cuando nos acerquemos a su mesa, a la Santa Cena, no traigamos juicio o ningún tipo de juzgamiento en contra de otro. Podría ser de un amigo, de un hermano, de un familiar. Y entonces nos dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Entonces el único que juzga ahí es Dios, es el Espíritu Santo. Y estas son actitudes negativas que debemos de deponer cuando nos vamos a acercar a la mesa. Santa Cena, pan y vino, ¿verdad? Porque como vimos, el vino como símbolo del Espíritu Santo, pues ahí está presente, en la mesa del Señor, que también representa el vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son una misma persona, solo que en una diferente función. Amén. Eso lo podemos entender en la doctrina.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahora estamos próximos a celebrar la Santa Cena y no nos acerquemos juzgando en nuestra mente, en nuestros pensamientos a otro, sino que el examen sea a nosotros mismos y que Él nos examine y nos escudriñe y que Él no sea quien nos apruebe. Amén. Por eso vemos versículos como este, donde aparece esa palabra, mire, crimá, ¿verdad? Pero esa palabra crimá, ya dijimos que es el tribunal del Espíritu Santo. Es donde Él juzga, es el tribunal de Él y nadie más. Entonces esa es la palabra que aparece aquí, mire, porque con el crimá con que juzgáis, eso solo le corresponde a Él. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor crimá, mayor condenación, porque eso lo va a juzgar el Espíritu Santo, Dios. Pero aquí lo que queremos extraer es, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La hipocresía es una actitud religiosa que debemos de poner. Los fariseos y los escribas eran representantes de eso. Y nosotros debemos de poner esas actitudes y sacar toda hipocresía de nuestro corazón para que seamos aprobados en la mesa del Señor. Es decir, cuando nos acerquemos a su mesa, a la Santa Cena, pan y vino, que todo vestigio de hipocresía sea raído, sea quitado, desarraigado de nuestro corazón en el nombre de Jesús. No a la hipocresía y no a juzgar a los demás, porque eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer, juzgar. Y la hipocresía es algo que debemos de quitar de nuestra mente y de nuestro espíritu. Amén. Ese es un segundo elemento que nos dice la Biblia, aquí nos deja ver que no debe de haber, porque si no estaríamos actuando como religiosos, como falsos. Y Dios no quiere eso, quiere que seamos sinceros, que seamos honestos y que Él nos pueda bendecir. Esos son los ejemplos aquí, mire. Lucas 23:40 nos dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este es el cuadro aquel de los dos ladrones que murieron junto a Jesús, Jesús en el centro, allá en el monte Gólgota y los dos ladrones. Pero ahí en el monte sucedió algo extraordinario, un milagro, que uno de los ladrones se arrepintió. Uno de los ladrones, el Señor pues le dijo, hoy, es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese ladrón se le reveló ahí quién era el Hijo de Dios, el Cordero. Y entonces le reprendió al ladrón que lo injuriaba y le decía que si era el Hijo de Dios que se salvara y se bajara y que lo salvara a ellos. Pero el ladrón que le fue revelado quién era Jesús ahí le dijo, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Ahí es crimá. Entonces, pero me llama la atención que le dice, ni aún temes a Dios. Entonces una de las cosas que debemos de entender es que cuando lleguemos a la mesa del Señor, a la Santa Cena, tiene que ser en perfecto temor a Jehová, temor de Dios. Que no haya falta de temor a Dios cuando vayamos a tomar la copa y comer el pan. Tiene que haber temor de Dios, porque ahí es donde nos estamos examinando a nosotros mismos y el Señor nos está escudriñando y está viendo la intención de nuestro corazón. Entonces, con temor a Dios, al acercarse a la mesa del Señor, y para que no seamos reprendidos, como lo fue este ladrón, mire, que injuriaba al Señor, y entonces, pero era por la falta de temor a Dios. Esa es otra de las cosas que debemos de tener en nuestro corazón, el temor a Jehová. Como dice el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la enseñanza. Entonces esa es otra de las cosas importantes a la hora de acercarnos a la mesa del Señor en esta oportunidad que estamos llegando para acercarnos a punto de tomar la Santa Cena. 1 Corintios 11:29. Otra actitud que debemos de deponer.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, mire, juicio come y bebe para sí. Es porque el que come y bebe indignamente. Esa palabra indignamente, indigno tiene su origen en el Antiguo Testamento, como también lo traducen unas versiones impío, impío, indigno, que le hace referencia a Belial. Belial. ¿Y quién es Belial? Es el impío, es Satanás, como los hijos de Elí, que dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová porque no conocían al Señor y eran indignos. Dice la Biblia, eran hijos de Belial, dice una versión, porque eso significa indigno, Belial. Entonces aquí dice que el que come y bebe indignamente, sin discernir. Entonces mire, esa es otra cosa que debemos de ver, que en el tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, seamos dignos, esforzarnos por seamos dignos. Aquí lo podemos resumir en que estemos arrepentidos, que nos acerquemos en arrepentimiento, para que no seamos tenidos como indignos. Amén. Es algo fuerte, pero ese es el origen de esa palabra. Entonces, que tenemos que discernir el cuerpo del Señor para no comer juicio y beber juicio. Entonces eso es en la Santa Cena, en la Cena del Señor, que tenemos que deponer todas estas actitudes negativas y que el vino celestial del Espíritu Santo nos llene, haga milagros. ¿Se acuerda? Como en el Evangelio según San Juan, Jesús en las bodas de Caná de Galilea convirtió el agua en vino milagroso. Así tiene que ser el fluir en la mesa del Señor con su Santo Espíritu en nosotros. Pero para alcanzar eso tenemos que deponer todas estas actitudes, mire, que estamos viendo acá. Si me regreso un poquito, mire, solo aquí llevamos ya, mire, aquí empezamos. No juzgar a los demás. 2, quitar la hipocresía de nuestro corazón. 3, sin falta de temor a Dios. No nos debemos acercar así, sino con temor de Jehová a la mesa. Y esta, mire, y dignamente acercarnos y no indignamente. Y aquí hay otro más, mire, 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Mire, crimá. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el apóstol Pablo. Pero si alguno tuviere hambre, coma en su casa. O sea, que no hayan actos de glotonería, pecados, hermano, vicios a la hora de llegar a la mesa. Mire, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Entonces nos pone ese ejemplo ahí. Entonces eso también debemos de poner, es una actitud negativa, amén, de deleites mundanos, de llegar con otras cosas que no son de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Y tantas cosas ahí que estamos viendo. 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Mire por dónde va a empezar el crimá, el juicio del Espíritu, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén, como el impío y el incrédulo. Entonces el juicio va a comenzar por la casa. Amén, el juzgamiento. Y eso es lo que sucede en la Santa Cena. Por eso se le llama el tribunal del Espíritu Santo, para que no seamos juzgados con el mundo. Empieza en la casa. Amén. Para que no tengamos que ser juzgados en el gran juicio del trono blanco, donde el mundo va a ser juzgado, el tribunal del Padre. Apocalipsis 20. Así es, hermanos. Romanos 13:2, otra actitud que debemos de poner. Mire, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿De qué habla este versículo? De obedecer a la autoridad. Otras palabras, ahora que nos vamos a acercar a la mesa, a la Santa Cena, todo vestigio de rebelión, toda rebeldía contra las autoridades,
primero de Dios y después de los ministerios, de las coberturas, de los delegados, tiene que deponerse, porque no nos vendría bien si llegamos, mire, con estos actos de resistencia contra la autoridad, rebelión, acercarnos a la Santa Cena. Eso no nos haría bien, eso no nos hace bien. Repito aquí, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire, el Espíritu Santo está viendo cuando alguien llega con rebelión a la mesa. El Espíritu Santo, me regreso un poquito, está viendo cuando alguien llega con glotonerías o vicios a la mesa del Señor. El Espíritu Santo mira cuando alguien se acerca indignamente a la mesa. El Espíritu Santo ve cuando alguien se acerca con falta de temor a Jehová. Ay, Padre Santo, mire, y mira el Espíritu Santo cuando nos acercamos con hipocresía y nos acercamos juzgando a otros en lugar de examinarnos a nosotros mismos. Todo esto el Espíritu Santo lo mira. Y íbamos por aquí, mire, por la rebelión. Rebelión a la autoridad, no a la rebelión. Volvamos a acercar a la Santa Cena, tenemos que deponer esas actitudes para que no seamos juzgados. Y 1 Corintios 6:7, en esta reflexión, que solo le hacemos referencia a la mesa y no es muy larga, dice: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, aquí lo que está queriendo decir el apóstol es no acercarse a la mesa, a la Santa Cena, con pleitos, con pugnas, con peleas entre los hermanos, con peleas, disensiones entre la familia, entre la iglesia. No a los pleitos, no a las peleas. Así no nos podemos acercar confiadamente y agradables a Dios. El Espíritu Santo ve todo eso y Él es el que juzga ahí. Tenemos que examinarnos bien y ponernos a cuentas. Esta es una corta reflexión, mis hermanos, solo para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios para acercarnos a la mesa del Señor, a la Santa Cena. Amén. Así que es el tribunal, el vino como símbolo del Espíritu Santo. Mire, es a donde nos acercaremos hoy, en este fin de semana. Y deseamos que sea de bendición para todos y que todos puedan recibir sanidad, sus milagros, como en este texto, mire, las bodas de Caná. Juan 4:46. Este es el vino sobrenatural milagroso, mire. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Mire, ese es un milagro y eso es lo que Él quiere hacer en nosotros este fin de semana. Pero ya se nos dijo a través de la palabra todo lo que tenemos que deponer: hipocresía, rebelión, juzgar a otros, glotonerías, indignidad, ¿verdad? Obras impías que son de Belial, todo lo que vimos. Porque lo que Él quiere hacer es esto, mire, convertir el agua en vino, el vino celestial. Amén. Lo simple de nosotros, Él lo va a hacer milagroso. El Espíritu Santo va a actuar tremendamente. Con esta pequeña reflexión, enfocando la mesa del Señor, vamos a terminar, solo para dejar ese consejo ahí, esa palabra, y que a todos nos vaya muy bien y podamos ser restablecidos, recuperados y reivindicados en el nombre de Jesús, en la cena del Señor, en la mesa este fin de semana. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta hora, bendecimos a los oyentes, que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser y que seamos justificados por ti, que en la mesa que representa el tribunal del Espíritu Santo seamos justificados, seamos renovados, seamos
nosotros aceptos delante de tus ojos. En el nombre poderoso de Jesús, guarda a los hermanos, bendícelos, a la iglesia de Cristo en general, y que sea de mucha bendición la cena, el pan y el vino en estos días que estamos por participar. Y muchos ya están participando en este momento. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, amados, será en una próxima oportunidad. Dios me los bendiga y los guarde.